Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra escuela dominical o estudio bíblico, que es lo mismo. En esta mañana nosotros vamos a tener una pequeña miniserie donde vamos a estar hablando acerca de lo que es la Biblia. El mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia y específicamente el 27 de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Conmemoramos esta celebración o tenemos esta fecha en este mes por la razón de que creo que fue un 26 de septiembre donde se publicó la primera traducción completa al español de la Biblia, que se conoció como la Biblia del Oso por un ex monje católico llamado Casiodoro de Reina. Eso fue en el año 1569. Entonces, nosotros, aprovechando estos últimos domingos que nos quedan del mes de septiembre, vamos a enfatizar acerca de cómo leer la Biblia, y hoy vamos a hablar acerca de entender lo que leemos. Así que yo le invito, por favor, a que busquemos en nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo, el capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 3 al 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 3 al 7. Dice así: pero él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los escribas y los fariseos eran personas ávidas lectoras de la ley. Estudiaban los libros sagrados continuamente, escudriñando cada palabra, cada letra, tomando nota de cosas muy poco importantes, por ejemplo, como cuál era el versículo que se hallaba a la mitad del Antiguo Testamento, cuántas veces aparecía una determinada palabra y aún cuántas veces aparecía una letra, el tamaño de la letra y su posición concreta en la ley. Eran las cosas que los escribas y fariseos estudiaban y enfatizaban acerca de la ley. Eran intensos lectores de la ley, pero con poca praxis, con poca devoción religiosa. Estos, en la historia que contextualiza el pasaje que hemos leído, organizaron una discusión con el Salvador sobre un asunto concerniente a esta ley, ya que ellos la conocían perfectamente y estaban siempre listos para utilizar su conocimiento, como una ave de rapiña utiliza sus garras para desmenuzar el cadáver del animal. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en aquel momento habían estado arrancando algunas espigas de trigo mientras iban en el camino y las restregaban con las manos. Las restregaban con las manos para comerse lo que quedaba de allí, la semilla, vamos a decir, del trigo. Y de acuerdo con la interpretación farisaica, restregar una espiga de trigo era una manera de trillar, es decir, de cosechar. Y como era pecado trillar en día de reposo, debía hacerlo también para ellos, restregar una espiga o dos de trigo cuando alguien estaba hambriento un día de reposo
en este caso por la mañana. Y este era su alegato, y con ello y con su versión de la ley del día de reposo, pues se acercaron al Salvador, se acercaron al Señor Jesús. Y Jesús solía, si ustedes lo ven en los evangelios, se dará cuenta que es así, llevar a menudo la guerra al campo del enemigo. Siempre iba allá, al asunto, al meollo del asunto. Y así lo hizo en esta ocasión. Fue a su propio terreno. Y cuando él comienza a narrar esta historia que les acabamos de leer, él comienza con una pregunta. ¿No han leído? Eso es lo primero que les dice. ¿No han leído? Y esa era una pregunta, mis hermanos, muy cortante para los escribas y fariseos. Porque aunque aparentemente no hay ninguna dificultad en esa pregunta, y a pesar de que era la pregunta más natural y correcta que Jesús podía hacerle, ¿verdad? ¿No han leído? Eso era una pregunta ofensiva para ellos, para los escribas y fariseos. Yo le puedo decir a ustedes, pero usted no leyó eso. Y podría ser algo normal si usted no tiene por costumbre dedicarse a la lectura de algo, de un tema que estamos tratando en ese momento. Entonces, quizás en su corazón, o quizás ellos expresaron eso y el evangelista no lo dejó plasmado, escrito. Quizás ellos pudieron haber dicho, pero ¿cómo tú nos haces esa pregunta? ¿Cómo a ti se te ocurre hacernos esa pregunta? Porque ningún pasaje se escapa a nuestros ojos críticos. Pero el Señor vuelve a plantear la pregunta otra vez. En 2 ocasiones le dice, ¿no han leído? ¿No han leído? En 2 ocasiones en el pasaje que acabamos de leer. Como queriendo dar a entender que no lo habían leído nunca. Aunque, como sabemos, los escribas y los fariseos eran los mejores lectores de aquel tiempo de lo que era la ley. Lo que Jesús le estaba insinuando era que no la habían leído nunca, y de paso les dio la razón por la que les había preguntado si las había leído, las escrituras. Él le dijo al final, pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa. Él estaba como queriendo decir, no la han leído porque nunca la entendieron. Conocen las palabras, han contado las letras, han marcado la posición de cada versículo y cada palabra, y saben muchas cosas acerca de cada libro, pero no tienen ni idea de cómo leer, porque no han aprendido cómo hacerlo. No entienden, por lo que se puede decir de ustedes que no han leído. Ustedes no leen. Ustedes son simples ojeadores o contempladores de las escrituras. No la han leído porque no la comprenden. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a estos escribas y fariseos. Y este es precisamente el primer punto que yo quiero tratarle a ustedes en esta mañana. El primer punto nos dice que debemos de entender lo que leemos. Y no porque yo lo digo, sino porque Jesús se lo dijo a los fariseos. Debemos de entender lo que leemos. Yo creo que todos nosotros sabemos cuál es la necesidad de leer las escrituras, ¿verdad que sí, Esmirna? Sabemos, ya lo hemos hablado muchas veces acá, se ha hecho mucho énfasis en eso. Ya sabemos también cuán necesario es que tenemos nosotros de alimentarnos de las escrituras, de nutrirnos de ella, de la palabra de Dios. Entonces, como que sería una pregunta obvia, y valga la redundancia, preguntarle a ustedes, ¿lees la Biblia o no? Pero mis hermanos, nosotros nos encontramos en una época en la cual se lee muy poco. No solo la Biblia, cualquier cosa se lee muy poco. Pero eso no es excusa para nosotros no leer la Biblia. No nos podemos, recostar, no nos podríamos excusar de que la gente no lee en estos tiempos para yo decir, bueno, yo no lo voy a leer tampoco. Incluso si usted es una persona que no es una ávida o un ávido lector, usted tiene en sus manos dispositivos. Usted tiene en sus manos un dispositivo que usted no necesita leer la Biblia, porque usted tiene allí el audio disponible.
Usted tiene aplicaciones que no le cuestan a usted un centavo, lo único que usted tiene que tener es internet. Bueno, la aplicación no le cuesta. Y además usted puede ir a hay muchos sitios donde tienen internet gratis. Ni siquiera en la casa tiene que tenerlo. Yo conozco personas que me han escrito, mire, le estoy escribiendo porque encontré internet aquí. A mí me lo han dicho. Aquí en República Dominicana, no estoy hablando de Estados Unidos. Y también se lo cogen prestado sin pedirle permiso. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos muchos medios que nos facilitan escuchar y leer las Escrituras. También nosotros lamentamos ver que muy poco de las Escrituras se encuentra en muchos sermones, en muchas iglesias. Son sermones motivacionales, son sermones que están llenos de palabras divorciadas de las Escrituras, con un tinte de religioso. Son sermones que mencionan de vez en cuando una porción de las Escrituras, pero divorciado de lo que es el significado de esas Escrituras al que esa persona está haciendo mención. Y por esa razón, mis hermanos, entonces vemos personas que van a un lugar, van a una llamada iglesia, participan de un servicio llamado culto y salen siendo personas inconversas. Salen siendo personas que no han experimentado el nuevo nacimiento, porque no han sido confrontados con sus pecados a la luz de las Escrituras, no a la luz de un concepto humano, sino a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, son personas que tienen el traje de religioso, pero sus vidas no son y no han sido impactadas y por lo tanto cambiadas por el poder de la palabra. Pero también, mis hermanos, tenemos casos de personas que asisten a un lugar donde sí es iglesia, se le podría llamar así, un lugar donde sí se predica la palabra, un lugar donde real y efectivamente existe un culto al Señor, donde la palabra ocupa un lugar preponderante en esa reunión, en ese culto, en esa iglesia, primordial en ese lugar, un lugar céntrico ocupa la palabra en esa reunión, pero a pesar de ello hay personas que con todo y eso tampoco están escuchando la palabra de Dios. Y eso también es algo peligroso. Es algo peligroso. También hay otras personas que están en la iglesia donde se predica la palabra, participan del culto, reciben la sana enseñanza de la palabra de Dios, son nutridos en ese momento por la palabra de Dios, pero cuando sale a la calle se olvida totalmente, se deja de lado todo eso que se ha aprendido, que ha sido recibido, correctamente recibido, y no hay un contacto cercano ni de ninguna otra forma con la palabra de Dios hasta la próxima reunión. Y eso también es problemático, porque precisamente para esas personas que no tienen que hacer un uso regular de la palabra como los predicadores, deben de una forma consciente, de una forma esforzada, planificada, organizada, tener un contacto con las Escrituras a diario, no solamente esperar el domingo o no solamente esperar la reunión que se dé entre semana, sino que es necesario tener un contacto con la palabra, es necesario alimentarse de la palabra, es necesario beber de ese manantial del cual fluye esos ríos de agua vivas que el Señor nos ha prometido, que es precisamente la palabra. Es necesario leer la palabra, no solamente hojearla, para que así podamos crecer en la gracia. Y hay que hacerlo a diario, hay que hacerlo de manera consciente. Nosotros debemos de beber de la leche pura, que es la palabra de Dios, y no de la adulterada con las aguas del mundo, con las aguas de las palabras del hombre. Cuando nosotros nos dejamos arrastrar por lo que oímos, por lo que vemos, por las noticias, por las informaciones que a cada paso estamos recibiendo,
No porque lo estemos haciendo conscientemente, sino porque desde el momento en que salimos a la calle vamos a ser bombardeados con todo tipo de información y no nos estamos nutriendo de la palabra. Esa información va a calar hondo en nosotros y nos va a llevar entonces a tener una mente carnal, una mente no cristiana. Entonces, mis hermanos, necesitamos entender que a pesar de que la palabra de Dios circula hoy libremente por todos estos medios que les hacía referencia, hay pocas personas que dedican tiempo al estudio de la misma. Hay pocas personas que se alimentan de la misma. Los ojos miran la palabra, pero no la mente. No meditan en la palabra. Se comportan como los pájaros que vuelan, muchos creyentes, sin hacer nido. Un pájaro que vuela y no hace nido, pues no va a ninguna parte. Entonces, la esencia de la verdadera lectura es entender lo que se lee. Leer no es simplemente ponerse delante de un libro. Tenemos que sacarle, como diría alguien, el jugo. Existe lo que nosotros podríamos llamar orar en la oración. ¿Qué es eso? Un orar que es el corazón de la oración. De igual manera, en la alabanza hay una alabanza en el cántico, un fuego interno de intensa devoción que constituye el meollo y significado último de esa alabanza que tributamos al Señor. Lo mismo debe de ocurrir con la lectura de las Escrituras. Debe de haber una lectura viva, vigorosa, fogosa, verdadera de la palabra de Dios. Esta es la lectura que nuestras almas requieren, con un sentido, darle sentido a lo que leemos. Pero si no leemos así, la lectura de las Escrituras se convierte en un mero ejercicio técnico que no sirve para nada. Por esa razón les decía hace un ratito, hay personas que pueden estar asistiendo a una iglesia bíblica, donde se predique la palabra, donde la palabra sea céntrica, y de todas formas no recibir ningún tipo de edificación. Entonces tenemos que enfatizar eso. No entender lo que leemos equivale a no leer. Algunos se consuelan con la idea de que por haber leído un capítulo ya han efectuado una buena acción, aunque no hayan entendido nada. Y eso está mal. No es solamente leer. Eso es simple superstición. Cuando usted lee algo, voy a leer un salmo, como hacen los católicos. Voy a leer este salmo y ya lo leí. Si usted lo leyó y no entendió lo que leyó, no profundizó en el tema, no quiso ver más, aprender más al respecto, usted no está siendo nutrido por la palabra de Dios. Leer sin entender es como leer un libro al revés. Es así, podrá entender algo si usted es muy observador, pero nunca va a ser igual. Es igual como si usted tuviese un libro en otro idioma y usted no habla ese idioma. ¿Qué usted va a entender de ese libro? Usted podrá leerlo, pero usted no va a entender nada si no habla el idioma. Pero así mismo hacemos con la palabra, la tenemos en nuestro idioma, pero si no profundizamos en ella, si no nos enfocamos en ella, si hacemos la lectura como un ritual, o peor aún no hacemos nada, pues vamos a ser personas desnutridas espiritualmente hablando. Nos dice la palabra que la letra mata, dice el Señor. Y en muchos sentidos esa letra que mata nunca puede, obvio, no puede otorgar vida. Entonces, si usted se queda solamente con la letra, usted puede ser tentado a usar esa misma letra como un arma contra la verdad, al igual que los fariseos de nuestra lectura de hoy. Su conocimiento de la letra le puede engendrar orgullo en su corazón, como los fariseos. Y eso solamente le serviría a usted para destruirle, como a los fariseos. Es el Espíritu, el significado profundo y real, el Espíritu Santo, el que penetra en el corazón y a través del cual nosotros somos bendecidos y santificados cuando leemos las Escrituras. Pero debe de haber un esfuerzo consciente de nosotros. Nosotros llegamos a estar saturados de la palabra como el vellón de Gedeón, cuando leemos ahí en el libro de los Jueces,
Y esto solamente puede ocurrir si recibimos esta palabra en nuestras mentes y nuestros corazones, como la verdad de Dios, regocijándonos por tenerla, regocijándonos por tener la verdad de Dios. Entonces debemos de leer la palabra, pero no solamente leerla, sino debemos de entenderla. Porque si no la entendemos, no la leeremos correctamente. Y la leeremos como los escribas y los fariseos. Mis hermanos, el beneficio de la lectura de las Escrituras debe de llegar al alma a través del entendimiento. Los beneficios de la lectura. Tiene que haber un conocimiento de Dios antes de poder amarle. Tiene que haber un conocimiento de las cosas divinas, tal y como han sido reveladas en las Escrituras, antes de poder disfrutar de ellas. Debemos de procurar entender, en la medida que nos permitan nuestras mentes finitas, qué es lo que Dios quiere decir con esto o aquello. ¿Por qué Dios lo dijo ahí? ¿Por qué Dios permitió que quedara registrado allí? Debemos de inquirir, ese es el término, en su palabra, ver, conocer, estudiar constantemente, no quedarnos con la duda. ¿Qué les parece, mis hermanos? Nosotros no nos podemos sentir alentados con algo que no entendemos, ni encontrar una guía para nuestra vida en aquello que no comprendemos. Tampoco es posible moldear nuestra personalidad de acuerdo con la palabra si no la entendemos. Entonces es necesario ir hasta allí. Es necesario profundizar en el tema. Y eso no solo se hace cuando abrimos la palabra al llegar al culto el día domingo. Tiene que haber un esfuerzo consciente entre semana. Tiene que haber una dedicación voluntaria entre semana. Tenemos que desconectarnos un poquito del mundo, de las noticias del mundo, de las informaciones del mundo, para poder profundizar en la verdad inagotable que encontramos en la palabra del Señor. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Debemos de tener mentes despiertas. Si hemos de entender lo que leemos, nuestras mentes deben de estar bien preparadas a la hora de estudiar las Escrituras. No siempre estamos, me parece a mí, no siempre estamos preparados para leer la Biblia. A veces sería mejor detenernos antes de abrir el libro. Cuando nosotros leemos en Éxodo 3:5 que el Señor se le apareció a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, cuando se le apareció en la zarza, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces nosotros no podemos tomar la Biblia y entrar en sus misterios celestiales que están allí, para darles un ejemplo, inmediatamente después de un día agotador, un día lleno de preocupaciones y de trabajo. De la misma manera que nosotros bendecimos la comida antes de comerla, nosotros deberíamos de pedirle a Dios la bendición para entender su palabra, que es la comida celestial. Deberíamos anhelar eso, mis hermanos. Entonces debemos de pedir al Señor que fortalezca nuestros sentidos antes de mirar la eterna luz de las Escrituras. Y yo creo que el mejor momento para nosotros poder absorber con mayor intensidad las verdades que encontramos en las Escrituras es en el momento que hemos pasado de un tiempo de reposo a un tiempo de actividad. Yo creo que el mejor momento para ellos son las primeras horas del día, o las primeras horas luego de despertarnos. Ese es el mejor momento. La lectura de la Biblia es esa hora de la comida espiritual. Y como dicen algunas personas, el alimento más
importante, no sé si tendrán razón ellos, pero lo dicen así estas personas, es el desayuno, porque usted tiene varias horas consecutivas sin ingerir ningún tipo de alimento. Y por eso el desayuno debería de ser el alimento principal del día, dicen algunos. Yo digo, bueno, si es así, pues así también debería de ser la palabra de Dios. El mejor momento que nosotros tenemos para nutrirnos al máximo de la palabra del Señor es en horas de la mañana. Y usted debe de pedirle al Señor que le dé las fuerzas necesarias, que les dé la virtud, que le dé las habilidades necesarias para absorber con mayor intensidad la palabra del Señor cuando usted está participando de ese festín espiritual que es la palabra. Debemos de tomar en serio la palabra, porque la lectura de la palabra es algo como tan solemne como cuando usted adora a Dios en el culto. Algo tan solemne así, cuando vamos a la palabra. Así que no podemos hacerlo a la ligera ni a prisa. Debemos de tomarnos tiempo para escudriñar la palabra, para ir a la palabra, para nutrirnos de ella y pedirle al Señor esa gracia para que real y efectivamente esa palabra no sea una palabra que llegó y por donde llegó, por ahí mismo se fue. Nuestro tercer punto nos lleva a considerar de que debemos de meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Si así usted lo hace, si usted medita en la palabra, usted verá que para entender lo que lee, necesariamente tiene que meditar, considerar, volver a esa porción que usted ha leído. Hay algunos pasajes de las Escrituras que son claros y vienen a ser, ¿verdad? Esos pasajes como esos vados del río que usted lo puede pasar rápidamente. Pero hay otros pasajes de las Escrituras que van a demandar un poquito más de dedicación, de meditación en ese pasaje bíblico. Un río puede tener una parte bajita, donde la gente cruza caminando, pero puede tener también partes hondas, donde necesita nadar el que lo va a cruzar por allí, o partes peligrosas con corriente fuerte, donde va a necesitar de alguien que sea fuerte para cruzar por allí. Así mismo es la palabra. La palabra tiene cosas que son fáciles de entender, y hay otros pasajes que están allí y que hay que saberlo nadar y que hay que saberlo pasar. Hay pasajes que están allí para que nosotros meditemos en ello, para que saquemos algún provecho. Hay pasajes que están allí para informarnos de cosas que ocurrieron en un momento dado en la historia. Hay pasajes que están allí también para que nosotros podamos extraer alguna aplicación práctica a nuestra vida. Hay otros pasajes que están allí para advertirnos de no caer en esos errores. Y es por eso que nosotros necesitamos y estamos obligados a meditar en la palabra de Dios cuando vamos a la lectura de la palabra del Señor. Porque nunca vamos a entender la palabra del Señor de manera clara y llana en todas las ocasiones. En ocasiones necesitará de nosotros un esfuerzo para poderlo entender. Muchos de los velos que podemos encontrar sobre algunas porciones de las Escrituras no están allí para ocultar el significado. No están allí para ocultar el significado, sino más bien para obligar a la mente a que esa mente sea activa. Porque muchas veces la diligencia que desplegamos para conocer lo que el Señor ha hablado allí puede traernos resultados más positivos que si estuviera claro desde el principio. Y por eso necesitamos también esas escrituras que son aún más profundas.
Nosotros necesitamos meditar en las Escrituras, mis hermanos. Las uvas no dan jugo, ni mosto, ni vino, si no son exprimidas. El limón, Rachel, no puede dar jugo si no es exprimido. Es necesario pasar por ese proceso. Tiene que ser prensado una y otra vez hasta sacarle el jugo. ¿Verdad que sí? Así mismo es la palabra, mis hermanos. Usted tiene que prensar las Escrituras, usted tiene que profundizar en ella, tiene que volver a ella. La palabra de Dios siempre es más apreciada por el que más cerca vive de ella. ¿Por qué? Bueno, porque le dedicó tiempo a eso. Le dedicó tiempo a eso, se profundizó en eso y le sacó allí, le sacó el jugo, como se dice popularmente. Ahora se demanda tiempo de nosotros, esfuerzo, dedicación, entrega. Y eso es lo que nosotros llamamos, a eso es que nosotros llamamos meditar en la palabra. No solamente leer un pasaje bíblico así aéreo y decir, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y quedarse allí. Hay que ver a dónde fue que llegaron, dónde estaba Jesús que ellos se quedaron afuera. Seguir leyendo, considerando. Y hay ocasiones que a pesar de que seguimos leyendo y a pesar de que seguimos viendo otros pasajes, no tenemos una respuesta clara. Y entonces en ese caso debemos hacerlo. Número 4, el punto número 4, orar a su autor. ¿A quién? ¿Quién es el autor? Muy bien, perfecto. Recuerden, mis hermanos, que para conseguir eso, nosotros necesitamos dedicar tiempo. Es maravilloso, precioso meditar en la palabra, pero aún es más maravilloso orar inducidos por la meditación de la palabra. Oiga bien, orar inducidos por la meditación de la palabra. Entonces yo creo que siempre la oración es como, es algo como que va de la mano, porque yo debo de orar antes, ¿se acuerda? Pidiéndole al Señor que me dirija. Luego debo de leer, luego debo de meditar, considerar, analizar, profundizar y luego debo de volver a orar. Por eso que estamos leyendo. Nosotros debemos de ir delante del Señor y pedirle a Dios que seriamente nos ilumine, nos dirija, nos enseñe a la luz de esa palabra que estamos entendiendo. ¿Quién entiende mejor el libro? ¿El autor o un particular? Eso en la lógica humana es así, mis hermanos. Este librito tiene un autor, bueno, ya lamentable falleció. Pero si hubo algo aquí que no estaba claro, mientras el hermano estuvo con vida, y nosotros teníamos algo que no entendíamos, la mejor forma de usted entender eso que decía el hermano era acercándosele al hermano y decir, hermano, mira, en tal sección tú dijiste esto. ¿Qué tú quisiste decir? Porque como que no lo entiendo. Es ir al autor. Si usted quisiera estar seguro del correcto significado de una frase difícil de entender o de interpretar, el autor de esa frase es la mejor persona para explicarle lo que él quiso decir con esa frase. Y estoy seguro que el autor se sentiría encantado de explicarle, porque nadie escribe algo para no ser leído. Eso es obvio. Nadie ha escrito, que yo sepa, y si alguien lo escribió y no quería que lo leyeran, esa persona tiene problemas mentales. Nadie escribe un libro para que nadie lo lea. Por eso que cuando usted ve que hay alguien que publica un libro, siempre se va a una librería y tienen un día especial de lanzamiento y tienen un día especial también en ese mismo lanzamiento para que el que compre el libro ese día se lleve la firma, se lleve el libro firmado por el autor. Eso es muy común, siempre se hace. Porque todos quieren que, claro, el libro se venda, pero más que se venda,
que se lea. Ningún autor solamente quiere que lo compre. Y usted se dará cuenta, mis hermanos, que cuando el autor no se le venden los libros, va a buscar la forma de regalarlo. ¿Por qué? ¿Qué él gana con regalar un libro que no se está vendiendo? Que la gente lo lea. ¿Qué? Que lo conoce. Que conozcan el contenido, que lo motive entonces a leer, que pensó que quizá el título no fue correcto y necesitaba de que alguien pudiera hojearlo. Y como nadie lo compró, lo regala, tómalo. Es decir, que la persona se siente motivada cuando alguien compra un libro y va donde su autor, y ese autor dice: qué bueno que estás preguntando, porque es una señal de que estás leyendo. Entonces, mis hermanos, así también cuando nosotros tomamos la Biblia, nosotros debemos de pedirle a su autor, al Espíritu Santo, que nos revele el significado de lo que leamos. Probablemente el Espíritu Santo no hará un milagro, así como la gente lo quiere ver en estos tiempos, pero elevará nuestras mentes y nos sugerirá pensamientos, los cuales por su mutua relación nos llevarán al final al corazón de lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Entonces busquemos, mis hermanos, de veras la guía del Espíritu Santo para que el Señor nos abra los misterios y secretos también de su palabra inspirada, que hable a nuestros corazones, que extraigamos principios prácticos para nuestra vida. Y visto esto, que debemos de orar la palabra, entonces esto nos lleva al punto número 5, por si usted estaba pensando que ese punto no venía. Porque hay personas que se quedan hasta allí, y yo lamentablemente he visto muchas personas que se creen autosuficientes, que no necesitan de nada ni de nadie en la vida cristiana, que ya llegaron a un nivel de espiritualidad donde no necesita de la ayuda de otros hermanos. Y eso es un error, eso es orgullo, eso es pecaminoso, eso es pecado. El orgullo es pecado. Entonces el quinto punto nos dice a nosotros que debemos de emplear medios y ayudas. Medios y ayuda. Luego de pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, se deduce que debemos de estar dispuestos a utilizar todos los medios y ayudas necesarias para entender las Escrituras. Tenemos un caso, mis hermanos, en Hechos 8. En Hechos 8. Ahí nosotros nos encontramos que había un eunuco, una persona que servía a una reina gentil, y que en el camino, en su carruaje, el Espíritu Santo llevó a Felipe a encontrarse en el camino con él. Y cuando él se acercó al carruaje, cuando Felipe se acercó al carruaje, él vio que este eunuco, este oficial de la reina Candace, estaba leyendo una porción, tenía unos pergaminos del libro del profeta Isaías. Lo iba leyendo, oiga bien, lo iba leyendo. Y él había iba de Jerusalén hacia su lugar de destino, es decir que era un prosélito, era una persona que estaba interesada en las cosas de Dios. Y cuando Felipe lo ve que está leyendo el libro del profeta Isaías, ¿cuál es la pregunta que le hace Felipe? Eso está ahí en el verso 31, con el verso 30. Vamos a verlo, búsquelo, Hechos 8. Exactamente, mis hermanos. Dice que cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? ¿Cómo podré entender si no tengo a alguien que me guíe? Entonces Felipe, nos dice la palabra,
que Felipe subió con él al carruaje y que le explicó la palabra del Señor. No sabemos qué tiempo ocurrió entre ese momento y cuando llegaron a un lugar donde había agua y allí fue bautizado este hombre. Entonces, mis hermanos, algunas personas pretendiendo ser enseñadas por el Espíritu Santo directamente rechazan la instrucción que puedan recibir de libros o de otros hombres. Y así no se honra al Espíritu Santo, mis hermanos. Es una falta de respeto hacia el Espíritu Santo. Porque si Él concede a alguno de sus siervos más luz que a otros, y es evidente que lo hace, y le da más luz porque son personas que se dedican a ello, no porque sean mejores, entonces aquellos que tienen menos conocimiento están obligados a buscar esa ayuda, y aquellos que tienen más conocimiento están obligados a compartir esta luz con el objetivo de edificar la iglesia, esta luz que han recibido. Entonces, lo que usted ha recibido, usted tiene que compartirlo. Pero también cuando llega un momento dado donde ya usted ha dado todos esos pasos que le hemos mencionado hasta ahora y todavía necesita de alguien que le explique, pues vaya, acepte la explicación. El Señor se complace en dar más conocimiento de su palabra y más comprensión de ella a algunos de sus siervos que a otros. ¿Y por qué Dios lo hace así? Por misericordia, porque Dios es soberano, porque Dios quiere, porque Dios hace lo que le place. Entonces nosotros debemos de aceptar gozosos el conocimiento que Él da, cualquiera que sean los medios que Él elija para hacerlo. Cualquiera que sean los medios que Él elija para dar ese conocimiento y nosotros recibirlo, debemos de recibirlo. Esos tesoros celestiales que están en vasos terrenales, esos tesoros del conocimiento de Dios, debemos estar dispuestos también a recibirlo y a compartirlo, lo que hemos recibido. Porque siempre va a haber alguien por debajo de nosotros que tiene menos conocimiento, al cual usted puede bendecir al compartir ese conocimiento. Y siempre va a haber alguien por encima de nosotros, del cual necesitaremos de ese conocimiento para nutrirnos. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Lo ve así o no? ¿Lo ve así como les explico o no? Hermanos, si la luz viene de Dios y es un niño que la trae, aceptémosla gozosamente. Como dijo Pablo en una ocasión, todo es suyo, es decir, todo es de Dios, y usted es de Cristo, y Cristo es de Dios, y Cristo de Dios. Entonces aceptemos la luz que Dios ha encendido a través de otras personas y pidamos que por gracia podamos hacerla brillar, esa luz, sobre la palabra de Dios, para que cuando la leamos, la entendamos, la comprendamos, nos alimentemos de ella. Escudriñemos las Escrituras, mis hermanos. No hagamos de la lectura algo que se celebre el día domingo, sino que sea algo consciente a diario por cada uno de nosotros, siguiendo esos pasos. Si no leemos la palabra ni buscamos en ella, ¿cómo puede Dios bendecirnos? ¿Cómo puede Dios bendecirnos? Si nosotros creemos que no merece la pena buscar los tesoros celestiales, difícilmente lo vamos a encontrar. La lectura de la palabra guía a menudo, al igual que el oírla, a la fe. Porque la fe viene ¿por qué? ¿Qué? ¿Y el oír qué cosa? Y esa fe trae salvación.
La fe viene por el oír y la lectura es una forma también de escuchar. No solamente esperar el domingo para oír la verdad del labio de alguien, sino también leer es una forma de escuchar. Entonces, mientras nosotros busquemos conocer el Evangelio, al Señor puede placerle bendecirnos. Si nos animamos a ello. Hay personas que leen las Escrituras muy rápidamente, la pasan como para salir del paso. Y olvidan rápidamente lo que han leído y pierden lo poco que han asimilado. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a conocer el corazón, el jugo, la vida, la esencia de la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a eso? Si no estamos dispuestos a eso, entonces, mis hermanos, la lectura de la palabra va a ser algo deprimente, muerta, inútil. No merece la pena siquiera llamarla lectura. Y caeremos en el mismo error en el que cayeron los escribas y los fariseos, en el mejor de los casos. Porque hay alguien que ni siquiera la lee. Que el Señor, mis hermanos, nos dé un espíritu de arrepentimiento en ese sentido y que nos ayude a nosotros a entender que la palabra de Dios debe de ser primordial en nuestras vidas. Cuando hablo de que debe de ser primordial, no estoy hablando de usted tenerla en su casa bien guardadita y bien cuidadita para que no se le dañe, que solamente la toma cuando viene al culto y terminó el culto y vuelve y la pone en su sitio. Eso es idolatría, eso es pecado. La palabra de Dios está allí para que la leamos, para que profundicemos en ella, para que la estudiemos, para que meditemos en ella, pidiéndole siempre al Señor que nos dé esa gracia de leer y entender lo que leemos, de profundizar y de aplicar y de enseñar a otros lo que hemos leído. Si lo hacemos así, mis hermanos, yo estoy seguro de que la palabra de Dios va a ser eficaz y va a transformar nuestras vidas. Un proceso lento en ocasiones, pero constante. Vamos a dejar el estudio hasta acá, mis hermanos, y vamos a aprovechar este tiempo, si hay alguna pregunta, y así ustedes la puedan hacer ahora.